El olor a cedro y barniz era el único perfume que Andrés reconocía como verdaderamente suyo. Se aferraba a su ropa de trabajo, se metía bajo sus uñas y vivía en el aire de su pequeño taller en Vallecas, un santuario de serrín y paciencia heredado de su abuelo. Cada veta de la madera que alisaba con la garlopa contaba una historia, una promesa de permanencia que contrastaba violentamente con la fragilidad de su propia vida. Sus manos, callosas y fuertes, eran capaces de transformar un bloque tosco de nogal en una pieza de mobiliario que respiraba elegancia y calidez, pero se sentían torpes e inútiles cada vez que intentaban alcanzar a su esposa, Valeria. Ella vivía en un mundo diferente, uno que olía a cuero italiano, a reuniones en rascacielos y a un perfume caro que parecía diseñado para borrar cualquier rastro del mundo de Andrés. Él ganaba lo suficiente para vivir, unos 30.000 euros al año, que para él representaban la dignidad del trabajo bien hecho, pero para ella eran una cifra vergonzosa, un ancla que la mantenía atada a un barrio del que ansiaba escapar. Mientras la lijadora zumbaba, creando una nube de polvo fino que danzaba en el haz de luz de la ventana, Andrés no pensaba en las facturas ni en los plazos de entrega. Pensaba en la creciente distancia en la mirada de Valeria, en la forma en que su móvil se había convertido en una extensión de su mano, siempre vibrando con mensajes y notificaciones que ella ocultaba con un movimiento rápido y estudiado. El taller, con sus herramientas colgadas en un orden meticuloso, era un microcosmos de control y previsibilidad, todo lo contrario al caos silencioso que se había instalado en su matrimonio. Cada golpe de martillo parecía resonar con una pregunta sin respuesta, una duda que crecía en su pecho como una humedad persistente, y por mucho que intentara concentrarse en la simetría de una junta de cola de Milano, no podía ignorar la sensación de que la estructura de su vida se estaba viniendo abajo, pieza por pieza, a causa de una fuerza que no podía ver, pero que sentía en cada silencio incómodo y en cada excusa apresurada. La compra del boleto de Euromillones había sido un acto casi mecánico, un ritual de martes por la noche, realizado sin fe ni expectativa. Era una pequeña tradición que había heredado de su padre, un gesto simbólico hacia la esperanza, una inversión de 2,5 euros en la fantasía de una vida sin preocupaciones financieras. Andrés extendió el billete arrugado al lotero, un hombre mayor con gafas gruesas que le sonrió con familiaridad. «Para que te toque, Andrés, y mandes a paseo las garlopas», bromeó el hombre. Andrés sonrió de vuelta, una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. El pequeño papel impreso se sentía insignificante en su mano callosa, casi ridículo. Lo dobló con cuidado y lo deslizó en el bolsillo interior de su cartera, junto a una foto descolorida de sus padres y la tarjeta de visita de su primer cliente. No pensaba en yates ni en mansiones. Si la suerte alguna vez le sonreía, su sueño era más modesto: ampliar el taller, comprar esa sierra de cinta alemana que costaba una fortuna y quizás, solo quizás, ver una chispa de orgullo en los ojos de Valeria, demostrarle que él también podía construir algo más que muebles. Durante el camino a casa, el boleto permaneció olvidado en su cartera. El aire de la noche madrileña era fresco, y las luces de los comercios de barrio se reflejaban en los charcos de una lluvia reciente. Pensó en la cena, probablemente algo rápido que Valeria habría dejado en el microondas antes de salir a una de sus interminables cenas de trabajo. La idea de la casa vacía y silenciosa le pesaba. El boleto era solo eso, un trozo de papel, una pequeña concesión a la ilusión en una vida que se sentía cada vez más real y decepcionante. No podía saber que ese pedazo de papel insignificante no era una simple apuesta, sino una bomba de relojería que estaba a punto de detonar, arrasando con el frágil ecosistema de mentiras y apariencias que se había convertido en su matrimonio, y que la verdadera lotería no sería el dinero, sino la devastadora claridad que éste traería consigo. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El piso de Vallecas era el ancla de Andrés, su conexión tangible con un pasado de trabajo duro y amor familiar. Cada baldosa del suelo hidráulico, desgastada por décadas de pasos, le recordaba a su abuelo, el hombre que había comprado aquel bajo con patio con los ahorros de toda una vida. Andrés había nacido en esa casa, había aprendido a andar en su pequeño patio y había heredado el taller que se encontraba a solo unas calles de distancia. Las paredes, gruesas y sólidas, parecían susurrar historias de cenas familiares, de risas y de alguna que otra discusión acalorada. Él mismo había restaurado las viejas vigas de madera del techo y había construido, con sus propias manos,
la mayoría de los muebles, la robusta mesa de comedor de roble, la estantería que cubría toda una pared del salón, la cama de matrimonio hecha de nogal macizo. Para él, no era un simple piso, era un organismo vivo, un archivo de su linaje. Para Valeria, sin embargo, era una jaula, una ratonera, como la llamaba en sus momentos de frustración más sincera. Odiaba el olor a cocido que se filtraba desde el patio de los vecinos, la ropa tendida a la vista, la falta de un portero con librea. Sus sueños no cabían entre aquellas paredes. Para recordárselo a sí misma y a él, había cubierto una de las paredes del pasillo con recortes de revistas de decoración. Chalets impersonales en La Moraleja, áticos con vistas panorámicas en el barrio de Salamanca, jardines con piscinas de diseño. Eran portales a otro universo, una declaración de intenciones que chocaba brutalmente con la humilde realidad de su hogar. Andrés a menudo se quedaba mirando aquel collage de aspiraciones ajenas, sintiendo una punzada de fracaso. Era como si Valeria le estuviera diciendo, cada día, que él no era suficiente, que su mundo no era suficiente. Intentaba no darle importancia, diciéndose que era solo su ambición, una cualidad que al principio le había parecido admirable, pero que con el tiempo se había vuelto corrosiva, devorando la calidez que una vez hubo entre ellos. No se daba cuenta de que aquel mural no era solo una colección de sueños, sino un mapa de su plan de huida. Aquella noche, la tensión en el pequeño salón era tan palpable como la humedad en el aire. Valeria había llegado tarde, como de costumbre, envuelta en una nube de su perfume exclusivo y en el aura eléctrica de la milla de oro. Llevaba un vestido caro que parecía fuera de lugar junto al sofá de tela que Andrés había tapizado. Se movía por el piso no como si fuera su hogar, sino como una huésped impaciente esperando su transporte. Andrés intentó iniciar una conversación, preguntarle por su día, pero las respuestas de ella eran monosílabos afilados, distracciones mientras sus pulgares se movían a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla de su móvil. El aparato descansaba sobre la mesa de centro, boca abajo, una barrera invisible pero infranqueable entre ellos. Cada vez que vibraba, y vibraba constantemente, ella lo cogía con una rapidez felina, inclinándose sobre él de una manera que ocultaba la pantalla de la vista de Andrés. Él fingía no darse cuenta, concentrándose en el programa de televisión que nadie estaba viendo, pero cada zumbido era como una pequeña descarga eléctrica en su sistema nervioso. Podía sentir la mentira en el aire, mezclándose con el aroma de la cena recalentada. Ella hablaba de cifras, de campañas, de un próximo viaje a Milán, pero sus ojos estaban vacíos, distantes. Él la observaba, a la mujer que amaba, o que al menos se esforzaba por recordar que amaba, y veía a una extraña. La comprobación de los números fue un acto de procrastinación, una forma de retrasar el momento de ir a una cama que se sentía fría y vacía incluso con Valeria a su lado. Se sentó en la silla de su pequeño escritorio, la madera crujiendo bajo su peso. La página web de loterías se cargó lentamente en el viejo ordenador. Sacó el boleto de la cartera, el papel ya ligeramente desgastado. Sus ojos recorrieron la primera línea de números que había jugado, una combinación aleatoria, y luego la segunda, las fechas de nacimiento de sus padres y su abuelo. Confrontó los números en la pantalla con los de su boleto, uno por uno. El primer número, 12, coincidía. Una pequeña casualidad. El segundo, 23, también. Su corazón dio un vuelco casi imperceptible. El tercero, 31, coincidía. Andrés se inclinó hacia adelante, sus nudillos blanqueándose sobre el borde de la mesa. El cuarto, 45, coincidía. El aire se espesó en sus pulmones, se negaba a entrar. El quinto, 50, coincidía. El mundo pareció detenerse. Solo quedaban las estrellas. Miró la pantalla, luego el boleto, una y otra vez, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los dos. Las estrellas, 6 y 11. En su boleto, 6 y 11. Por un instante, reinó el silencio absoluto en su mente. No hubo euforia, ni gritos de alegría. Solo un vacío ensordecedor. Un shock que paralizó cada uno de sus músculos. 50 millones de euros. La cifra flotaba en la pantalla, irreal, absurda. Era una cantidad de dinero que su cerebro no podía procesar. Era más de lo que ganaría en 1000 vidas de trabajo en el taller. Sintió un temblor que comenzaba en sus manos y se extendía por todo su cuerpo. La silla, la mesa, las paredes de la habitación parecieron ondular, como si la realidad misma se estuviera doblando bajo el peso de aquella revelación. Y en medio de ese terremoto silencioso, su primer pensamiento, la primera imagen que vino a su mente, fue la cara de Valeria.
sonriendo. Pero la sonrisa no era para él. La primera oleada de shock dio paso a un impulso primario, casi animal: correr al dormitorio, despertar a Valeria, gritar la noticia al mundo. Lo hemos conseguido. Nuestros problemas se han acabado. Se imaginó su reacción, el asombro, la incredulidad, la alegría desbordante. Se imaginó abrazándola, levantándola en vilo, sintiendo por fin que había logrado darle la vida que ella tanto anhelaba. Se levantó de la silla, el boleto temblando en su mano como la hoja de un árbol en una tormenta. Dio 2 pasos hacia la puerta del pasillo, su corazón latiendo con una fuerza que le dolía en las costillas. Pero entonces se detuvo. Una imagen diferente, fría y afilada como un trozo de cristal, se abrió paso a través de la niebla de la euforia. Vio la risa privada de Valeria frente a su teléfono. Vio la forma en que apartaba la mirada cuando él le hablaba. Vio el desdén en sus ojos cuando mencionaba el taller. Una voz helada, una voz que sonaba sospechosamente como la intuición, le susurró en la nuca: espera. ¿Por qué? No tenía una razón lógica. Era una sensación visceral, una alarma silenciosa que sonaba en las profundidades de su ser. Era el instinto del artesano que detecta una falla invisible en la madera antes de que se quiebre. El impulso de compartir la noticia se desvaneció, reemplazado por una cautela fría y pesada. Volvió a sentarse, el cuerpo de repente pesado, agotado. Miró el boleto, ahora no como una llave a la felicidad, sino como un objeto extraño y poderoso, un artefacto que podría tanto construir como destruir. Los días siguientes fueron una tortura de hipervigilancia. Andrés se convirtió en un observador silencioso en su propia casa, cada uno de sus sentidos afinado a un nivel insoportable. Notaba cosas que antes había ignorado o excusado. La forma en que el tono de voz de Valeria cambiaba cuando contestaba ciertas llamadas, volviéndose más suave, más íntimo, antes de que ella se encerrara en el dormitorio para continuar la conversación en privado. El hecho de que había empezado a borrar su historial de llamadas y mensajes cada noche, una rutina meticulosa que él descubrió por casualidad al coger su teléfono para usarlo como linterna. Las excusas para llegar tarde se volvieron más elaboradas, más detalladas, llenas de nombres de colegas y detalles de proyectos que sonaban ensayados, casi teatrales. Él asentía, fingiendo creer cada palabra, mientras una parte de su mente catalogaba las inconsistencias. Una noche, ella mencionó una cena con el equipo de marketing en un restaurante italiano en Chamberí, por un impulso que no pudo controlar. Andrés buscó el restaurante en internet al día siguiente y llamó con la excusa de haber perdido un guante. La sospecha ya no era una sombra. Era una presencia física en la habitación, sentada a la mesa con ellos durante sus cenas silenciosas. Y con la sospecha vino una decisión fría y dolorosa. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, por devastadora que fuera. Necesitaba verla con sus propios ojos, porque una parte de él, la parte que todavía la amaba, se negaba a creer lo que su instinto le gritaba. La decisión de seguirla se sintió como una traición, no hacia ella, sino hacia el hombre que él creía ser. Andrés era un hombre de confianza, de palabra, de lealtad. El espionaje era una herramienta de los débiles y los cobardes, pero la duda lo estaba carcomiendo por dentro, y la necesidad de certeza era más fuerte que su propio código moral. El viernes por la tarde, Valeria le dijo que tenía una reunión de estrategia de última hora, que se alargaría hasta tarde. Le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto tan automático y frío que apenas rozó su piel. Él la vio salir desde la ventana del taller, observando cómo su figura elegante se alejaba por la calle, sus tacones resonando en la acera. Esperó 10 minutos, el corazón martilleándole contra las costillas, y luego cerró el taller y subió a su furgoneta, el vehículo que olía a madera y a trabajo, un contraste brutal con el mundo al que se dirigía. Condujo hacia el distrito de Salamanca, sintiéndose un intruso en aquellas calles flanqueadas por boutiques de lujo y edificios señoriales. Aparcó a una distancia prudencial del edificio de oficinas de Valeria, un moderno gigante de cristal y acero. Era su jefe, Ricardo Vargas, un hombre cuya foto había visto en las revistas de negocios que Valeria dejaba por casa. No iban hablando de trabajo. La forma en que se movían, la cercanía de sus cuerpos, la manera en que la cabeza de ella se inclinaba hacia él, todo gritaba una intimidad que no era profesional. Andrés sintió que el aire le faltaba. Los vio caminar hasta un elegante sedán negro aparcado a pocos metros. Ricardo le abrió la puerta a Valeria, y antes de que ella entrara, él se inclinó y la besó. No fue un beso robado ni un gesto ambiguo.
Fue un beso largo, profundo y posesivo, bajo la fría luz de una farola. Y en ese instante, el mundo de Andrés se hizo añicos. El viaje de vuelta a Vallecas fue un borrón de luces y sombras. Andrés no recordaba haber arrancado la furgoneta, ni haber navegado por el tráfico de la noche madrileña. Su mente era un lienzo en blanco sobre el que se proyectaba, una y otra vez, la imagen de aquel beso. Cada detalle estaba grabado a fuego en su memoria. La forma en que la mano de Ricardo se posaba en la cintura de Valeria, la sonrisa satisfecha en el rostro de él, la manera en que ella se entregaba al beso sin la más mínima vacilación. El volante de la furgoneta se sentía helado bajo sus manos, que lo agarraban con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No sentía rabia, no todavía. Lo que sentía era un vacío inmenso, una ausencia de todo sentimiento, como si el shock hubiera cauterizado la herida antes de que pudiera empezar a sangrar. El hombre que había conducido hasta Salamanca lleno de dudas y esperanzas había muerto en aquella acera. El que regresaba era alguien diferente, un extraño para sí mismo. Aparcó la furgoneta frente a su edificio, pero no se movió. Se quedó sentado en la oscuridad, el motor apagado, escuchando el tic-tac de su propio corazón roto. Miró el edificio, su hogar, que de repente le parecía la escena de un crimen. Cada ventana, cada ladrillo, estaba impregnado de la mentira. Sacó la cartera y extrajo el boleto de Euromillones. A la tenue luz de la calle, los números parecían burlarse de él. 50 millones de euros. Una fortuna que había llegado el mismo día en que su vida se había declarado en bancarrota emocional. La ironía era tan cruel, tan absurdamente dolorosa, que una risa seca y amarga escapó de sus labios. Era un sonido horrible, el sonido de algo que se rompía por dentro. En ese momento, en la soledad de su furgoneta, la rabia finalmente comenzó a filtrarse a través de la anestesia del shock. No era una rabia caliente y explosiva, sino fría, densa y pesada. Una rabia que no buscaba la confrontación, sino la justicia. Ya no se trataba de salvar su matrimonio, se trataba de sobrevivir a su demolición. La noche fue una vigilia solitaria. Andrés no durmió. Se sentó en el sofá del salón, en la oscuridad, esperando. El tic-tac del reloj de pared, un regalo de boda, sonaba como martillazos en el silencio. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Cerca de las 2 de la madrugada, oyó el sonido de la llave en la cerradura. Valeria entró de puntillas, como si no quisiera despertarlo. Encendió una pequeña lámpara, y la luz suave reveló su rostro sonrojado, sus ojos brillantes de una felicidad que él no le había provocado en años. Llevaba el pelo ligeramente alborotado y el pintalabios corrido. Al ver a Andrés sentado en el sofá, dio un respingo, una expresión de culpabilidad cruzando su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de irritación. «¿Qué haces ahí sentado a oscuras? Casi me matas del susto», dijo, su voz un poco más alta de lo normal. «No podía dormir», respondió él, su propia voz sonando extraña, plana, sin emoción. Ella dejó el bolso sobre una silla, evitando su mirada. La reunión fue una locura. Tuvimos que quedarnos a cenar para cerrar los últimos detalles de la campaña de Milán. Estoy agotada. La mentira salió de sus labios con una facilidad asombrosa, pulida por la práctica. Andrés la escuchó sin parpadear. Vio cada detalle, la forma en que se tocaba el pelo, el ligero temblor de sus manos, la manera en que sus ojos se desviaban hacia cualquier punto de la habitación excepto hacia él. Y en ese momento, toda la tristeza, todo el dolor, se cristalizó en una única y fría resolución. No habría gritos, no habría acusaciones. No le daría la satisfacción de una escena dramática, de un enfrentamiento que la situara en el centro de la atención. Ella lo había subestimado, lo había visto como un hombre simple, un ebanista anclado en el pasado, un obstáculo fácil de sortear. Y esa, se dio cuenta, era su mayor ventaja. Iba a jugar su juego, pero con sus propias reglas. Se levantó del sofá y la miró directamente a los ojos por primera vez. «No te preocupes, descansa», dijo con una calma que la desconcertó. Y mientras ella se dirigía al dormitorio, él tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. No iba a reclamar el premio, no todavía. A la mañana siguiente, el taller se convirtió en su refugio y su cuartel general. El olor familiar de la madera y el orden de sus herramientas le proporcionaron una extraña sensación de calma, un ancla en medio de la tormenta emocional. Pero no trabajó. En su lugar, se sentó frente a su viejo ordenador y, en lugar de buscar diseños de muebles, empezó a buscar bufetes de abogados. Escribió en el buscador, «Mejores abogados de divorcio de Madrid».
La pantalla se llenó de rostros sonrientes y trajes caros, de páginas web con tipografías elegantes y promesas de soluciones discretas y eficaces. Se sentía como un turista en un país extranjero cuyo idioma no entendía. Los términos legales, convenio regulador, pensión compensatoria, liquidación de gananciales, eran un galimatías para él. Su mundo era de ángulos rectos, de ensamblajes perfectos, de la honestidad de la materia prima. Aquel mundo era de cláusulas, de subterfugios, de una complejidad diseñada para confundir y abrumar. Pasó horas leyendo, comparando, intentando descifrar qué bufete sería el adecuado. Muchos parecían depredadores, tiburones oliendo sangre en el agua. Pero entonces, encontró uno que era diferente. El socio principal, un tal señor Garrido, tenía un artículo publicado en un blog legal sobre la protección de activos preexistentes y ganancias inesperadas. El lenguaje era claro, directo y estratégico. Hablaba de la importancia de la planificación y la anticipación, no de la reacción. Andrés sintió una conexión con esa filosofía. Era la misma que aplicaba en su taller. Medir 2 veces, cortar una. La decisión de llamar fue una de las más difíciles de su vida. Su dedo tembló sobre el teclado del teléfono. Marcar ese número significaba aceptar que su matrimonio no estaba roto, sino pulverizado. Significaba declarar la guerra. Con una respiración profunda, pulsó la tecla de llamada. La voz que respondió era profesional y distante, la de una secretaria entrenada para filtrar las llamadas. Bufete Garrido y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Andrés carraspeó. El amanecer en la casa de Vallecas tenía la frialdad de un quirófano. La luz gris de Madrid se filtraba por las ventanas del salón, incidiendo sobre el suelo de mármol que Valeria había insistido en instalar. Una superficie helada e impersonal que rechazaba el calor. Andrés se despertó, como casi siempre, solo en la cama de nogal que él mismo había construido. El lado de Valeria estaba intacto, la almohada sin una sola arruga, una prueba silenciosa de otra noche en la que ella había preferido quedarse en el sofá. O quizás ni siquiera había dormido allí. Se levantó, y el contacto de sus pies descalzos con el mármol fue como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio diario de que ya no pisaba el cálido parqué que su abuelo había colocado. Se movió por la casa en silencio, un fantasma en su propio hogar. El aire olía a limpio, a un producto de limpieza con aroma a limón sintético, y muy débilmente, al perfume caro y floral de Valeria, un aroma que parecía diseñado para colonizar cada rincón y borrar cualquier vestigio de su propia existencia, que olía a madera y a trabajo. En la cocina, se preparó un café solo. El único sonido era el zumbido casi inaudible del frigorífico de diseño americano, un monolito de acero inoxidable que parecía juzgar la modestia de su desayuno. Su mirada se posó en el objeto que había provocado la discusión de la noche anterior, su mochila de trabajo. Era de lona verde, descolorida por el sol y los años, con las correas de cuero agrietadas y una mancha de barniz oscuro cerca de la base. Descansaba sobre una de las sillas de diseño italiano que rodeaban la mesa de cristal, una intrusa de otro mundo, un manifiesto de su identidad obrera en mitad de aquel templo de apariencias. Para él, esa mochila era una extensión de sí mismo. Contenía sus herramientas de mano, sus bocetos, el almuerzo que se preparaba cada mañana. Para Valeria, era una afrenta, una plaga visual. La vio entrar en la cocina, ya vestida con un traje pantalón de un blanco impoluto que parecía irradiar una luz propia, y sus ojos, afilados como cuchillos, se clavaron en la mochila con un desprecio tan visceral que a Andrés se le encogió el estómago. Un desprecio que convertía un objeto inanimado en el símbolo de todo lo que ella odiaba de él. Él apartó la mirada, fingiendo un interés repentino en el vapor que ascendía de su taza de café. Sintió el calor del asa de cerámica contra sus dedos callosos, un ancla sensorial en medio de la tormenta silenciosa que era su cocina cada mañana. El sabor amargo del café le llenó la boca, una distracción bienvenida ante el juicio inminente. Se levantó para coger su chaqueta de trabajo, colgada en el único perchero de madera que había sobrevivido a las purgas decorativas de Valeria. Era una chaqueta gruesa de tela resistente, del color de la arena, con los puños ligeramente deshilachados y el aroma a serrín y trementina impregnado en cada fibra. Era su armadura, la piel que se ponía para entrar en su mundo. Mientras se la ponía, consultó la hora en su reloj, un Seiko automático que su padre le había regalado cuando abrió el taller. La esfera era sencilla, el acero de la correa estaba arañado por años de uso,
pero su mecanismo seguía funcionando con una precisión infalible. Cada tic-tac era un eco del hombre que le había enseñado el valor del trabajo bien hecho. Valeria, que hasta entonces había permanecido en silencio, emitió un suspiro cargado de exasperación. «Andrés, de verdad te lo pido», dijo, su voz con un filo de acero pulido. «No puedes dejar esa cosa maloliente en el taller. Apesta toda la entrada». No lo llamó chaqueta, la llamó cosa. Luego su mirada descendió hasta su muñeca. «Y ese reloj parece sacado de una tómbola. Ricardo me acaba de regalar un Patek Philippe por cerrar la campaña de Milán». Levantó su propia muñeca, mostrando un reloj de oro rosa tan fino y brillante que parecía irreal. «Esto es artesanía de verdad, cariño, no esa baratija». La palabra baratija golpeó a Andrés con la fuerza de un martillazo. Era el reloj de su padre. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió, pero su rostro permaneció impasible. Asintió lentamente, una máscara de sumisión que había perfeccionado con el tiempo, sin dejarle ver que cada palabra condescendiente era una gota más que colmaba un vaso que estaba a punto de desbordarse. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. La salida de casa era el ritual diario que mejor escenificaba la brecha insalvable entre sus dos mundos. Valeria caminaba delante de él, sus tacones de aguja repiqueteando sobre el mármol con una cadencia impaciente y autoritaria, un sonido que a Andrés le crispaba los nervios. Ella se deslizó en el asiento de cuero de su Audi A5 negro, un coche de empresa que olía a éxito y a ambientador de lujo. El motor arrancó con un ronroneo suave y sofisticado, una bestia domesticada lista para devorar la ciudad. Andrés, por su parte, se dirigió a su furgoneta Ford Transit, aparcada un poco más abajo en la misma calle. La pintura blanca estaba salpicada de pequeñas marcas de guerra. El interior olía a una mezcla honesta de polvo de madera, café derramado y el sudor del trabajo duro. El motor cobró vida con un traqueteo familiar y robusto, el sonido de la fiabilidad, no del estatus. Desde el asiento del conductor, vio cómo el Audi de Valeria se incorporaba al tráfico con una elegancia agresiva, un punto negro y brillante que se perdía rápidamente en dirección a la M30, camino del distrito de Salamanca. Él, en cambio, giró en la dirección opuesta, adentrándose en el corazón de Vallecas. Su ruta estaba marcada por persianas metálicas que se levantaban con estrépito, por el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina, por los saludos de los vecinos que paseaban al perro. Era un ecosistema de confianza y familiaridad, un mundo construido a escala humana. Mientras conducía, no podía evitar imaginar el viaje de ella, un ascenso fluido hacia las torres de cristal y acero, hacia las calles flanqueadas por escaparates de marcas inalcanzables, un universo de reuniones en salas panorámicas y sonrisas calculadas. Se preguntó, con una punzada de dolor sordo, cómo le describiría a esa gente, a su jefe Ricardo. ¿Diría que su marido era ebanista, artesano, o usaría un eufemismo vago como «trabaja con las manos»? Lo más probable, se dijo a sí mismo, era que simplemente omitiera su existencia. La distancia física que crecía entre sus dos vehículos cada mañana era la representación perfecta del abismo emocional y social que los separaba, y él se aferró al volante desgastado, sintiendo su textura familiar bajo los dedos, consciente de que no solo conducía hacia su taller, sino que huía hacia el único territorio donde su valor no se medía por el coche que conducía. En el momento en que la llave giró en la cerradura del taller y la pesada puerta metálica se abrió, Andrés sintió que podía volver a respirar. El aire del interior era denso y fragante, una sinfonía de olores que para él era el mejor perfume del mundo. El aroma resinoso del pino, la fragancia profunda y casi achocolatada del nogal, el toque especiado del cedro, todo ello mezclado con el olor químico pero reconfortante del barniz y el aceite de linaza. El polvo de madera flotaba en los rayos de sol que entraban por el ventanal, creando una atmósfera casi sagrada. Aquí dentro, entre las paredes cubiertas de herramientas colgadas en un orden meticuloso, su cuerpo se enderezaba. Se deslizó una mano callosa por la superficie de un tablero de roble macizo, que estaba preparando para una mesa de comedor. Sentía cada veta, cada nudo, cada imperfección que lo hacía único. Era un lenguaje que entendía a la perfección. Una conversación silenciosa entre él y la materia prima. Antes de empezar a trabajar de verdad, siguió su ritual. Seleccionó un cepillo de carpintero japonés, sintiendo el equilibrio perfecto de la herramienta en su mano.
Colocó la hoja con una precisión micrométrica y la deslizó por el borde del tablero. El sonido fue pura satisfacción. Un susurro sedoso. Un shh. Mientras una viruta perfecta, translúcida y larga como un pergamino, se desenrollaba sobre la madera. Era un acto de meditación, de concentración absoluta. Pensó en Valeria en su oficina de cristal, rodeada de gráficos y proyecciones de ventas, moviendo conceptos abstractos en el aire, construyendo castillos de humo basados en el deseo y la percepción. Ella vendía imágenes, apariencias. Él creaba objetos sólidos, tangibles, honestos, cosas diseñadas para durar más que una vida humana. La ironía era tan afilada como sus formones. Ella despreciaba su mundo por considerarlo humilde y sucio, pero él sabía, con una certeza inquebrantable, que la verdadera riqueza y el valor perdurable estaban allí mismo, en sus manos y en la nobleza de la madera. Justo cuando había encontrado su ritmo, cuando el mundo exterior se había desvanecido y solo existían él, la madera y el sonido de sus herramientas, el teléfono móvil vibró sobre el banco de trabajo, un sonido estridente y artificial que rompió la armonía del taller. La pantalla se iluminó con el nombre de Valeria. Un nudo de tensión se formó instantáneamente en su estómago. Sabía que una llamada a media mañana nunca era para preguntarle cómo estaba. Era siempre una orden, una queja, una necesidad urgente que solo él, el hombre práctico, podía resolver. Dejó que sonara 3 veces, un pequeño acto de rebelión pasiva, antes de limpiarse las manos en el delantal de cuero y deslizar el dedo por la pantalla. «Dime», dijo, su voz más neutra de lo que se sentía. La voz de ella al otro lado era apresurada, tensa, como el alambre de una trampa. «Andrés, escucha con atención. Los Vargas vienen a cenar el sábado. Sí, Ricardo y su mujer, Elena. Y necesito, que quites esa estantería horrible del salón antes de que lleguen. Parece sacada de un contenedor. Da una imagen pésima». El aire se le heló en los pulmones. «¿La estantería de roble?» preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La estantería que le había llevado 150 horas de trabajo. Su obra maestra. La pieza que había diseñado y construido con un amor casi reverencial como regalo para su primer aniversario. Cada junta de cola de Milano estaba cortada a mano, cada balda lijada hasta tener el tacto de la seda. «Sí, esa cosa rústica», espetó ella. «No pega nada. Llama a un amigo tuyo o lo que sea y saca eso de mi casa». La frialdad con la que lo dijo le dejó sin aliento. Para ella, su obra de amor era un estorbo para impresionar a su jefe, el hombre con el que le estaba engañando. Un torrente de rabia blanca y fría le subió por la garganta, pero la ahogó. «Está bien, Valeria», dijo con una calma que le sorprendió incluso a él. «Veré qué puedo hacer». Ella no notó nada. «Perfecto. Y otra cosa», añadió, su tono cambiando a uno más bajo y conspirador. «Esto es confidencial, pero Ricardo me ha dicho que mi ascenso a socia es prácticamente un hecho. En un par de meses, como mucho. ¿Entiendes lo que significa? En cuanto se firme, vendemos este agujero y nos vamos a la moraleja. Se acabó Vallecas para siempre, Andrés. Solo un poco más de paciencia. Ya casi hemos salido de esto». Colgó sin despedirse. Andrés se quedó con el teléfono en la mano, el silencio del taller cayendo sobre él como una losa. «Salir de esto», había dicho ella. Y él, por primera vez, entendió con una claridad aterradora que esto no era solo el piso o el barrio. Esto era él. La rabia que sintió Andrés no fue una explosión, sino una implosión. No gritó. No lanzó ninguna herramienta contra la pared. El teléfono, aún caliente por la llamada de Valeria, se sentía como un objeto extraño y pesado en su mano. Se quedó inmóvil en medio de su taller, rodeado por el olor a madera y el silencio que ella había dejado tras colgar. La frase «saca eso de mi casa» resonaba en su mente, no como un eco, sino como el golpe seco y definitivo de un mazo partiendo una viga maestra. «Mi casa», no «nuestra casa». En esas 2 palabras estaba contenida toda la verdad de su matrimonio. Y la estantería de roble. Recordó las semanas que había pasado seleccionando los tablones perfectos, la forma en que había estudiado la veta para que fluyera de una balda a otra como un río. Recordó el dolor en su espalda después de horas encorvado, cortando las juntas de cola de Milano a mano, una técnica antigua y exigente que había aprendido de su abuelo, un sello de artesanía y de amor. El amor, la esperanza, la voluntad de seguir intentándolo. Todo se desvaneció, dejando en su lugar un vacío gélido y una claridad aterradora.
El hombre que había amado a Valeria, el que excusaba sus desplantes y admiraba su ambición, murió en ese instante. En su lugar, nació otro hombre, uno que ya no sentía el calor de la herida, sino el frío del acero que se forja en ella, y que comprendió que la única forma de sobrevivir al derrumbe no era intentar sostener las ruinas, sino planificar la demolición. Aquella tarde, al volver a casa, cruzó el umbral no como un marido, sino como un forense que entra en la escena de un crimen. Cada objeto del piso, antes familiar y reconfortante, le parecía ahora una prueba de la gran mentira. El sofá de diseño en el que se sentaban a ignorarse, la mesa de cristal que siempre estaba impecable porque nunca compartían una comida en ella, el collage de chalets en la pared del pasillo, que ahora veía no como un sueño, sino como el mapa de un territorio enemigo. Su mente, acostumbrada a la precisión y al método del trabajo de la madera, empezó a funcionar de una manera nueva, más fría y analítica. Descartó la confrontación directa. ¿Qué conseguiría con ello? Lágrimas de cocodrilo, negaciones, acusaciones de que estaba loco o celoso. Ella era una experta en manipular la narrativa, en convertir sus culpas en las debilidades de él. No le daría esa ventaja. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables, no solo de la infidelidad, sino del plan metódico que intuía que había detrás. Empezó a observar sus rutinas con una atención casi depredadora. Su teléfono móvil estaba siempre con ella, bloqueado con un código y reconocimiento facial. Su ordenador portátil, un MacBook Air fino y ligero como una cuchilla, también estaba protegido por una contraseña que cambiaba con frecuencia. Eran fortalezas digitales inexpugnables para él. Pero la gente como Valeria, la gente obsesionada con el estatus y las posesiones, a menudo guardaba sus secretos más importantes en objetos físicos, en lugares que consideraban seguros y privados. Su atención se centró en el dormitorio, en el enorme armario empotrado con puertas lacadas en blanco que ocupaba toda una pared. Mientras fingía buscar un jersey viejo una noche, sus dedos rozaron algo que no estaba allí antes. Una pequeña caja fuerte digital, del tamaño de una caja de zapatos, escondida en el fondo, detrás de una pila de bolsos de marca. Era elegante, de un color gris antracita, y su presencia allí, en el santuario más íntimo de su vida en común, le gritó que la respuesta a todas sus preguntas se encontraba tras esa pequeña puerta de acero. La oportunidad se presentó 3 noches después. Valeria anunció que tenía una cena benéfica de la empresa en el Ritz, un evento que duraría hasta bien entrada la madrugada. La vio prepararse, un ritual que observó con una mezcla de fascinación y náuseas. Se enfundó en un vestido de seda rojo que parecía líquido, se adornó con joyas discretas pero carísimas, y se envolvió en una nube de su perfume habitual, un aroma que a Andrés ahora le olía a traición. Cuando finalmente se fue, dejándole un beso frío en la mejilla y un «no me esperes despierto», la casa se sumió en un silencio denso y expectante. Andrés esperó una hora entera, sentado en la oscuridad del salón, escuchando los latidos de su propio corazón, que retumbaban en sus oídos como un tambor de guerra. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana, le hacía saltar, convencido de que ella había vuelto por algo que había olvidado. Finalmente, se levantó. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un ladrón en su propia casa. Entró en el dormitorio. El sudor le perlaba la frente. ¿Cuál sería el código? ¿Su fecha de nacimiento? La probó. Un pitido agudo y un parpadeo de luz roja. Error. ¿La fecha de su aniversario? Otro pitido estridente. Error. ¿La fecha en que la ascendieron a directora? Un tercer pitido, que sonó más fuerte que los anteriores, burlándose de su ignorancia. Sintió una oleada de pánico. El tiempo corría, y cada intento fallido aumentaba la probabilidad de que la caja se bloqueara. Estaba a punto de rendirse cuando una idea, tan fría y lógica como el acero de la puerta, se abrió paso en su mente. Se detuvo, cerró los ojos y forzó su mente a pensar no como él, sino como ella. ¿Qué números definían su mundo, sus ambiciones, su obsesión? No eran fechas ligadas a él o a su pasado en común. Eran símbolos de su futuro deseado, de su huida. Su mirada se desvió por un instante hacia la pared del pasillo, visible desde la puerta del dormitorio, hacia el collage de recortes de revistas. La moraleja, el nombre flotaba en su mente. Era su tierra prometida, el paraíso al que aspiraba llegar sobre los escombros de su vida actual. Con un temblor en los dedos, sacó su móvil y buscó en Google. Código postal
La moraleja. La pantalla le devolvió una cifra. 208,109. Le pareció un intento absurdo, casi ridículo, pero ya no tenía nada que perder. Se inclinó de nuevo sobre el teclado de la caja fuerte, el corazón latiéndole con tanta fuerza que le dolía el pecho. Introdujo los 5 dígitos, uno por uno. 2, 8, 1, 0, 9. Tras pulsar el último número, no hubo un pitido de error. En su lugar, se oyó un suave clic mecánico. Un sonido casi imperceptible, pero que para Andrés retumbó como el cerrojo de una prisión al abrirse. Una pequeña luz verde se encendió. Por un momento, se quedó sin aliento, una mezcla de triunfo y terror recorriéndole el cuerpo. Con una mano que le temblaba incontrolablemente, agarró el pequeño tirador y abrió la pesada puerta de acero. No había joyas deslumbrantes ni fajos de billetes. Dentro, sobre una base de terciopelo negro, solo había 2 cosas: un pasaporte y, junto a él, una delgada carpeta de cuero de color burdeos, con el aspecto de un portadocumentos caro y oficial. Era ese objeto, tan discreto y a la vez tan ominoso, el que contenía la verdad que había venido a buscar. Con la carpeta en las manos, salió del dormitorio y se sentó a la mesa del comedor, bajo la luz fría de la lámpara de diseño. La piel de la carpeta era suave al tacto, pero a él le pareció que quemaba. La abrió. Dentro no había cartas de amor ni fotografías comprometedoras. Había algo mucho peor, mucho más cruel: documentos. El primero era un borrador de un acuerdo de divorcio, preparado por un bufete de abogados de la calle Serrano, cuyos honorarios seguramente superaban el sueldo de Andrés de varios meses. Leyó los términos, su vista saltando sobre la jerga legal hasta encontrar las frases que le apuñalaban directamente. Uso y disfrute de la vivienda familiar atribuido a doña Valeria Fuentes. Pensión compensatoria basada en el desequilibrio económico generado durante el matrimonio. Liquidación de la sociedad de gananciales. Vio cómo se había atribuido a sí misma todos los activos de valor, dejándole a él el taller, descrito como un negocio de escasa rentabilidad, y una mención condescendiente a sus herramientas de trabajo. Y al final, la frase que lo rompió por completo: no podemos permitir que sus limitaciones y su falta de ambición lastren mi futuro. Él está anclado a Vallecas, y yo estoy destinada a algo más grande. Andrés dejó caer los papeles sobre la mesa de cristal. El dolor ya no era una emoción, era una certeza física, un peso muerto en su pecho. Pero debajo del dolor, una nueva sensación empezó a crecer, dura y afilada como un diamante. No era desesperación, era la calma absoluta que precede a la tormenta perfecta, la certeza de que el juego acababa de empezar y que, aunque ella hubiera repartido las cartas, él tenía un as en la manga que nadie, y mucho menos ella, podía imaginar. El dolor que le había provocado el correo electrónico se transformó en una curiosidad mórbida, la necesidad de un forense de examinar cada órgano del cadáver de su matrimonio. Sus manos, que temblaban ligeramente, volvieron a la carpeta de cuero burdeos. Apartó el anexo del email y se centró en el documento principal, el borrador del acuerdo de divorcio. La calidad del papel era insultante, un gramaje grueso y cremoso que se sentía caro bajo sus dedos callosos, coronado por el logotipo en relieve de un bufete de abogados de la calle Serrano, un universo de caoba y poder que le era completamente ajeno. Empezó a leer, sus ojos saltando por encima de la densa jerga legal, buscando las palabras que pudiera entender, las balas que llevaban su nombre. Y las encontró. Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar, cita en la calle, de Madrid, a doña Valeria Fuentes. La frase le golpeó con una fuerza física. Su casa. El piso que su abuelo había comprado con el sudor de toda una vida. El lugar donde había crecido. Las paredes que albergaban los muebles que él había construido con sus propias manos. Se lo adjudicaba a ella. Siguió leyendo. Cada cláusula era un nuevo clavo en su ataúd. Se establece una pensión compensatoria a favor de la esposa, habida cuenta del desequilibrio económico generado por su dedicación al hogar y la carrera profesional del esposo. La ironía era tan cruel que le revolvió el estómago. ¿La carrera profesional de él? Sus 30.000 euros anuales frente a los más de 100.000 de ella. Era una ficción legal, una mentira diseñada para despojarle. La liquidación de gananciales era una obra de arte de la depredación. El Audi de empresa, las acciones, los fondos de inversión, todo quedaba bajo el control de ella, mientras que a él le correspondía su taller, descrito con un desdén hiriente como unidad de negocio de escasa rentabilidad y difícil valoración de mercado. Era un plan de demolición, no un divorcio.
Y mientras miraba esas palabras impresas con una pulcritud notarial, comprendió que el objetivo de Valeria no era simplemente dejarle, sino arrasar con todo su pasado, dejarle con las ruinas humeantes de su vida, mientras ella se construía un palacio con los escombros, y supo que la verdadera batalla no se libraría con gritos y acusaciones, sino en el silencio calculado de los documentos que aún le quedaban por descubrir. Sus dedos, ahora extrañamente firmes, pasaron a la siguiente sección de la carpeta. Ya no eran los gruesos folios del acuerdo legal, sino un fajo de papeles más finos, impresos con las inconfundibles columnas de cifras de un extracto bancario. El logotipo del banco no le resultaba familiar. Era una de esas entidades de banca privada, con un nombre compuesto y una dirección en el barrio de Salamanca, un lugar al que él nunca tendría motivos para entrar. El titular de la cuenta era solo uno: Valeria Fuentes. Un sudor frío le recorrió la espalda. Empezó a examinar las transacciones, al principio con confusión, luego con una creciente sensación de náusea. Vio pagos en joyerías de lujo en la calle Ortega y Gasset, facturas de fines de semana en hoteles boutique de la Costa Brava, cenas para dos en restaurantes con estrellas Michelin a los que ella, supuestamente, había sido invitada por la marca. Las fechas coincidían con sus viajes de trabajo y sus reuniones hasta tarde. No eran cenas de empresa, eran citas, eran escapadas románticas con Ricardo, financiadas con el dinero que él había ayudado a ganar, con cada mueble que había lijado y barnizado hasta la extenuación. La humillación fue un sabor metálico en su boca. Se había sentido culpable por no poder darle más, por ser un ancla para sus ambiciones, mientras ella le robaba a la cara, usando su confianza como un escudo. La traición ya no era una abstracción emocional. Tenía un valor contable, una suma precisa de euros que detallaba el precio exacto de su estupidez, y al final de los extractos, grapada con una precisión casi quirúrgica, encontró una hoja que no era del banco. Una simulación de hipoteca que detallaba la compra de una propiedad cuyo precio tenía 7 cifras y cuya ubicación hizo que se le helara la sangre en las venas. La dirección que figuraba en la simulación hipotecaria le era familiar. La reconoció al instante, no como una calle en un mapa, sino como una imagen, una fotografía brillante, arrancada de una revista de lujo. Era uno de los chalets de su mural de los sueños, el collage de aspiraciones que cubría la pared del pasillo. El descubrimiento le golpeó con la fuerza de una revelación. Aquello nunca había sido un tablón de sueños, sino un catálogo de objetivos, un plan de negocio detallado. Se obligó a leer el documento, cada línea una nueva capa de la traición. Era un estudio financiero completo. En la sección de ingresos de los solicitantes figuraban 2 nombres: Valeria Fuentes y Ricardo Vargas. Incluía el salario actual de Ricardo, el salario proyectado de Valeria como socia de la firma, y una línea que le hizo sentir un vértigo helado: aportación de capital inicial procedente de la liquidación de la sociedad de gananciales del cónyuge anterior. Su vida, su patrimonio, el valor del piso de su abuelo, todo estaba allí, reducido a una cifra, una simple aportación de capital para la casa que ella iba a compartir con su amante. Había anotaciones manuscritas en los márgenes, con la caligrafía elegante y decidida de Valeria. Eran cálculos, proyecciones, estrategias, optimización fiscal postdivorcio, negociar pensión compensatoria a la baja argumentando falta de colaboración en las cargas familiares. El amor que una vez sintió por ella, incluso la tristeza de su pérdida, se evaporó por completo en ese momento, reemplazado por un frío glacial. Ya no era un marido engañado. Era el objetivo de una conspiración, una víctima en una estafa perfectamente orquestada, y la certeza de que ella le había subestimado de una forma tan profunda se convirtió en el único pensamiento coherente en su mente, la única pieza de la que podía aferrarse mientras todo lo demás se derrumbaba, mientras sus manos inertes dejaban caer los papeles de la hipoteca sobre la mesa de cristal. Algo se deslizó de entre las hojas. No era papel, era una tarjeta de plástico brillante, con el peso y la rigidez de una tarjeta de crédito de alta gama. La recogió. El diseño era minimalista y soberbio. Un logotipo dorado grabado sobre un fondo de color azul marino. Era la tarjeta de socio de uno de los clubes de campo más exclusivos de Madrid, un santuario para la élite financiera y social de la ciudad. Un lugar cuyas cuotas de inscripción equivalían a lo que él ganaba en 2 años de trabajo. El nombre impreso en la tarjeta era el de Valeria. Sin embargo, no era eso lo que le dejó sin aliento.
Grapado a una solicitud a medio rellenar que había detrás de la tarjeta, encontró una serie de correos electrónicos impresos. Eran una conversación entre Valeria y la secretaria de admisiones del club. En ellos, Valeria hablaba de su inminente traslado a la zona de La Moraleja y mencionaba a Ricardo Vargas como su padrino para la membresía, garantizando su perfecta adecuación al perfil social del club. Pero fue en la propia solicitud donde encontró el insulto definitivo. En el apartado destinado a los datos del cónyuge, ella había escrito su nombre, Andrés García, pero en la casilla de profesión, en lugar de ebanista o artesano, había escrito una descripción vaga y deliberadamente aséptica. Trabajador autónomo, sector servicios. Lo había blanqueado. Había borrado su identidad, su oficio, el legado de su abuelo, para presentar una versión pasteurizada y aceptable de sí misma ante sus nuevos y poderosos amigos. No solo planeaba divorciarse de él, planeaba reescribir su propia historia, eliminando cualquier rastro de su humilde origen, y él era la prueba principal de ese crimen social. La infidelidad dolía, el robo financiero enfurecía, pero esta aniquilación de su identidad, esta vergüenza que ella sentía por él, fue lo que extinguió la última chispa de humanidad que sentía hacia ella. La rabia se asentó en su pecho, no como un fuego, sino como un bloque de hielo, denso y afilado, y supo que la justicia que buscaría no sería solo por el dinero, sino por el nombre de su padre y el de su abuelo, un nombre que ella había intentado enterrar bajo una capa de desprecio. Creía que ya lo había visto todo, que no quedaba ninguna capa más de engaño por descubrir. Estaba equivocado. En el fondo de la carpeta, como un secreto final y ponzoñoso, había una única hoja de papel doblada en 4. No tenía el aspecto de un documento legal ni financiero. Era más fino, casi translúcido bajo la luz de la lámpara. Con una sensación de pavor que no había sentido en toda la noche, la desdobló. Era el informe de un laboratorio médico. Su mirada recorrió el encabezado, buscando un nombre que confirmara sus peores temores, y allí estaba: Valeria Fuentes. La fecha del informe era de hacía apenas 3 semanas. Su corazón se detuvo por un instante. Vio las palabras análisis prenatal no invasivo, y un torbellino de emociones contradictorias le asaltó. Un bebé. Durante una fracción de segundo, una esperanza irracional y desesperada le atravesó. Quizás todo esto, la tensión, el secreto, tenía una explicación, una causa que, aunque dolorosa, podría tener sentido. Pero entonces sus ojos descendieron por la página, más allá de los gráficos y los porcentajes incomprensibles, hasta una sección titulada Análisis de paternidad. El texto era frío, clínico, implacable. Explicaba que la prueba comparaba el ADN fetal libre en la sangre materna con muestras genéticas de la madre y del presunto padre biológico. Y debajo de esa frase, en negrita, figuraba el nombre del hombre que había proporcionado la muestra, Ricardo Vargas. La conclusión era una sola línea, una sentencia de muerte para todo lo que Andrés había conocido. La probabilidad de paternidad es del 99%. El aire abandonó sus pulmones en un silbido silencioso. El mundo se desvaneció. El sonido, el color, la sensación del frío de la silla, todo desapareció, dejando solo esas palabras flotando en un vacío negro. No era solo una infidelidad, no era solo un plan para robarle, era la aniquilación total. Ella estaba construyendo una nueva familia, con un nuevo hombre, con una nueva casa, llevando al hijo de otro mientras aún compartía su cama, su nombre y su vida. En ese instante, todo el dolor, la rabia y la humillación se fusionaron y se solidificaron en una única y aterradora certeza. Ya no había nada que salvar, no había nada que lamentar. Solo quedaba el boleto de lotería en su cartera, que había pasado de ser un golpe de suerte a convertirse en el arma más precisa y devastadora que el destino jamás podría haberle entregado. El amanecer lo encontró en la misma silla, con los documentos esparcidos sobre la mesa de cristal como los restos de un naufragio. La luz gris que se filtraba por la ventana no traía consigo la promesa de un nuevo día, sino la confirmación de un final. No sentía nada. El dolor, la rabia, la humillación, todo se había consumido durante la noche, dejando tras de sí un vacío tan vasto y silencioso como el interior de una catedral quemada. Abrió el armario, apartó los bolsos de marca cuyo olor a cuero caro ahora le revolvía el estómago, y depositó la carpeta de vuelta en la caja fuerte. Introdujo el código postal de La Moraleja, 2008-109,
y el suave clic del cerrojo al cerrarse sonó como el punto final de una frase. No era su secreto, era el de ella, y se lo devolvía. Se levantó y caminó por el piso, que ya no sentía como su hogar, sino como una elaborada escenografía. No cogió nada personal, ni una foto, ni un libro. Solo se dirigió a la entrada, donde descansaba su vieja mochila de lona, la misma que ella despreciaba. La cogió, sintiendo el peso familiar de sus herramientas dentro, y salió por la puerta sin mirar atrás. En la calle, el aire frío de la madrugada le golpeó la cara, un bautismo helado para el hombre nuevo en que se había convertido. Sacó su teléfono, buscó un contacto y pulsó llamar. No era un abogado, no era la policía, era Mateo, un amigo de su padre, un contable jubilado que vivía a 3 calles de allí, un hombre cuya lealtad estaba forjada en décadas de amistad y confianza, no en minutas por hora. Cuando Mateo descolgó, con la voz pastosa por el sueño, Andrés habló con una calma que le asustó incluso a él mismo. Mateo, soy Andrés. Perdona la hora. Necesito verte. Es urgente. No, mi padre está bien. Soy yo. Acabo de descubrir que mi vida entera es una mentira, y necesito a alguien que me ayude a quemarla hasta los cimientos. El piso de Mateo olía a café recién hecho, a papel de periódico y a la tranquila decencia de una vida sin pretensiones. Era un refugio de madera oscura y libros viejos, el antídoto perfecto para el veneno de mármol y acero que Andrés acababa de abandonar. Mateo, un hombre menudo con unas gafas gruesas y una mirada que había visto demasiados balances como para asustarse con facilidad, escuchó en silencio. No interrumpió, no ofreció palabras huecas de consuelo. Simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando, mientras Andrés, con una voz monótona y desprovista de emoción, desgranaba la historia completa, desde el boleto de lotería hasta el informe de paternidad. Desplegó copias de los documentos que había fotografiado con el móvil sobre la mesa de comedor de Mateo, una mesa robusta de pino que el propio padre de Andrés había construido hacía 40 años. Es técnicamente impecable. Ha contado con el mejor asesoramiento legal que el dinero puede comprar para desplumarte. Si vas a esta guerra con un abogado de barrio, te van a devorar vivo antes de que puedas sentarte en el banquillo. Andrés asintió, el agotamiento amenazando con derrumbarle. Lo sé, Mateo. Por eso he venido a ti. No conozco ese mundo. Mateo se acercó a la mesa y posó una mano sobre el hombro de Andrés. Un gesto firme, de anclaje. Yo tampoco. Pero mi antiguo jefe en el banco sí. Manejaba las cuentas de gente que hace que tu mujer y su amante parezcan simples carteristas. Gente que no se divorcia, sino que ejecuta adquisiciones hostiles. Y para eso, no usan abogados, usan cirujanos. Voy a hacer una llamada. El hombre que necesitas se llama Julián Garrido. No le llames para que te defienda, Andrés. Llámale para que te enseñe a atacar. Entrar en el edificio del bufete Garrido y Asociados en plena calle Serrano fue como cruzar a otra dimensión. El aire acondicionado era tan frío que a Andrés se le erizó la piel bajo su chaqueta de trabajo. El suelo era un espejo de mármol negro veteado en blanco, y el único sonido era el susurro casi imperceptible de los ascensores y el tecleo amortiguado de una recepcionista que parecía esculpida en hielo. Ella le miró por encima de sus gafas de diseño, sus ojos recorriendo la ropa de Andrés, unos vaqueros gastados, unas botas de trabajo, la chaqueta de lona, con un desdén tan sutil y a la vez tan profundo que era casi un acto de violencia. Él no se inmutó. La noche anterior le había despojado de cualquier capacidad para sentirse intimidado o avergonzado. Se acercó al mostrador de caoba y dijo su nombre con una voz firme que no reconoció como suya. Andrés García, tengo una cita con el señor Garrido. La mujer arqueó una ceja, incrédula, pero al comprobar su agenda, su expresión se transformó en una máscara de profesionalidad forzada. Un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y una quietud depredadora. Escuchó la historia de Andrés sin tomar una sola nota, sus ojos fijos en él, analizándole, calibrándole. Cuando Andrés terminó, Garrido se reclinó en su sillón de cuero y juntó las yemas de sus dedos. Su mujer ha cometido un error, señor García, dijo. Su voz era suave pero cortante como el filo de un bisturí. Un error muy común entre los arrogantes. Le ha subestimado. Cree que es usted el obstáculo, cuando en realidad, usted es el arma. Nuestro primer paso no será reclamar el premio. Nuestro primer paso será hacerle a usted, oficialmente, invisible. A partir de este momento, usted es un simple ebanista al borde de la quiebra, y vamos a utilizar esa invisibilidad para construir una trampa perfecta.
Los días siguientes se convirtieron en una coreografía precisa de movimientos calculados, una partida de ajedrez jugada en el más absoluto secreto. Siguiendo las instrucciones de Garrido, Andrés adoptó la máscara del marido derrotado y sumiso. Volvió al piso de Vallecas, pero ya no era un hogar, sino un puesto de observación en territorio enemigo. Soportó el desdén de Valeria, sus quejas sobre el polvo de sus botas, sus monólogos sobre la importancia de la cena con los Vargas, todo ello con una paciencia que ella confundió con resignación. El poder ya no estaba en su cartera, estaba encerrado en las entrañas de la ciudad, esperando su orden. El segundo movimiento, y el más crucial, fue la visita a un notario que Garrido le había recomendado en el barrio de Argüelles. Era una oficina antigua, con suelos de madera que crujían y el olor a cera y papel sellado. Andrés, bajo la atenta mirada del notario, un hombre mayor con aspecto de erudito, firmó el documento que iniciaba el proceso para cambiar su régimen matrimonial de gananciales a separación de bienes. Como causa, adjuntó una declaración jurada, redactada por Garrido, que mencionaba la existencia de pruebas irrefutables de una conducta desleal y perjudicial para la sociedad conyugal, que serían presentadas en el momento procesal oportuno. Al estampar su firma, sintió cómo se levantaba un muro invisible pero inexpugnable. Había cortado el puente levadizo justo antes de que el tesoro llegara al castillo, y supo que Valeria, en su arrogancia, seguía planeando el asalto a una fortaleza que, sin que ella lo supiera, ya estaba vacía. De vuelta en el taller, el mundo recuperó su sentido. El olor a cedro y nogal era el único perfume honesto que conocía, pero algo en él había cambiado para siempre. Miró sus manos, callosas y manchadas de barniz, y ya no vio solo las manos de un artesano. Vio las manos de un arquitecto que, en lugar de muebles, ahora estaba diseñando la demolición controlada de una vida basada en la mentira. Valeria y Ricardo no eran personas, eran problemas de ingeniería con puntos débiles que había que explotar. Siguiendo otra de las recomendaciones de Garrido, contrató a un investigador privado, un ex policía discreto y eficaz. La conversación telefónica fue breve y precisa. Andrés no pidió fotos de besos en callejones oscuros. Pidió algo mucho más devastador. «Quiero un informe financiero completo de Ricardo Vargas», le dijo al investigador, su voz firme y sin vacilaciones. «Cuentas en el extranjero, posibles deudas, empresas pantalla, cualquier irregularidad en su declaración de patrimonio. Quiero saber dónde es vulnerable. Quiero saber dónde presionar para que todo su mundo se derrumbe». Colgó el teléfono y cogió un formón afilado como una navaja, mientras lo deslizaba sobre una pieza de roble, creando una viruta perfecta y translúcida. Una sonrisa fina, casi imperceptible, se dibujó en sus labios por primera vez en semanas. Valeria estaba preparando una cena para impresionar a su amante, eligiendo el vino caro y el menú perfecto. No tenía ni idea de que él no estaba preparando la casa para una cena, sino que estaba afilando las herramientas para una disección. La cena había terminado. El eco de las risas forzadas y el tintineo de las copas de cristal de Bohemia todavía flotaba en el aire, una neblina invisible y tóxica. Ricardo y su esposa se habían marchado, dejando tras de sí el aroma persistente de un vino caro y el perfume de ella, una fragancia floral tan abrumadora que parecía haber declarado la guerra al honesto olor a madera que emanaba de los muebles de Andrés. Observaba la llama de una vela consumirse en su candelabro de plata, la cera derritiéndose lentamente, deformándose, una metáfora demasiado obvia de su propia vida. El mármol del suelo parecía robarle el calor del cuerpo a través de las suelas de sus zapatos. Entonces, ella se detuvo. Dejó las copas en una bandeja y se giró hacia él. En sus manos ya no había cristal, sino una elegante carpeta de cuero negro, idéntica a la que él había encontrado en la caja fuerte. La sostuvo como un verdugo sostiene el hacha. Su rostro, iluminado por la luz indirecta de las lámparas de diseño, era una máscara de serena determinación, aderezada con una pizca de compasión ensayada, la clase de piedad que un científico podría sentir por una rata de laboratorio antes de iniciar el experimento final. «Andrés», dijo. Su voz era suave, controlada, cada sílaba pulida hasta alcanzar una perfección hiriente. «Tenemos que hablar». Él no respondió, simplemente la miró, su corazón un bloque de hielo en su pecho. Ella se acercó a la mesa de cristal, el único obstáculo entre ellos, y deslizó la carpeta sobre su superficie. El sonido fue agudo, un siseo gélido que cortó el silencio, el sonido de una guillotina al ser preparada. «Creo que sabes que esto no funciona desde hace mucho tiempo», continuó, sin esperar una respuesta. «Estamos en puntos diferentes.
Queremos cosas diferentes. Y yo no puedo seguir esperando a que tú me alcances. Dejó la carpeta justo fuera del alcance de él, obligándole a inclinarse si quería cogerla. Un último y sutil gesto de poder. He tomado una decisión. Es lo mejor para los dos. Pero sobre todo, es lo mejor para mi futuro. La mano de Andrés se movió con una lentitud deliberada, casi agónica. Sentía la mirada de Valeria sobre él, analizándole, esperando una reacción, una explosión de ira, una súplica. No le dio ninguna de las dos. Su mano, callosa por el trabajo con la garlopa y el formón, la mano de un creador, se extendió sobre la superficie fría y estéril de la mesa de cristal. Sus dedos rozaron el cuero de la carpeta. Era suave, de una calidad exquisita, la piel de un animal sacrificado para contener la muerte de su matrimonio. La arrastró hacia él, el peso del documento mucho mayor de lo que su delgadez sugería. La frase era una obra maestra del cinismo. No había nada mutuo en aquella ejecución. Vio las cifras, las cláusulas que le despojaban de su hogar, del piso de su abuelo, atribuyéndole a ella el uso y disfrute, como si fuera una concesión magnánima. Vio la mención a una pensión compensatoria, una ficción legal diseñada para humillarle y saquearle. Vio la descripción de su taller, su santuario, reducido a una unidad de negocio de escasa rentabilidad. Cada palabra era un golpe de martillo, pero él ya no sentía el dolor. Lo que sentía era una extraña y fría distancia, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otro hombre. Para ella, para Valeria, su silencio era la prueba de su derrota. He sido muy generosa, Andrés, dijo, su voz rompiendo la quietud. Podría haberte pedido mucho más. Te dejo el taller, tus herramientas. Podrás seguir con tu hobby. La palabra hobby fue el último giro del cuchillo. Él levantó la vista del papel. Sus ojos, vacíos de cualquier emoción visible, se encontraron con los de ella, brillantes de triunfo. Dejó que el silencio se alargara, que la tensión se acumulara en el aire hasta volverse casi irrespirable. Y entonces, con una voz ronca, apenas un susurro que ella tuvo que esforzarse por oír, formuló la única pregunta que importaba. ¿Y Ricardo lo sabe? La pregunta le pilló completamente por sorpresa. Una fracción de segundo de pánico puro cruzó el rostro de Valeria antes de que consiguiera recomponer su máscara de control. ¿Ricardo? ¿Qué tiene que ver Ricardo en esto?, espetó, su tono volviéndose defensivo, afilado. La tomó como una acusación patética, el último recurso de un hombre derrotado que busca culpables externos. Y esa, precisamente, era la reacción que Andrés esperaba. Su pregunta no buscaba una confesión, buscaba desequilibrarla, empujarla a sobreactuar, a revelar la verdadera profundidad de su desprecio en su prisa por reafirmar su poder. Y funcionó a la perfección. Esto no tiene nada que ver con Ricardo, continuó ella, poniéndose de pie y empezando a caminar por la habitación, un gesto teatral para subrayar su dominio. Esto tiene que ver contigo, con tu falta de ambición. ¿De verdad creías que iba a pasarme el resto de mi vida en esta ratonera de Vallecas, oliendo a tu barniz y viendo cómo te conformas con ganar una miseria? Yo estoy hecha para algo más grande, Andrés. La cena de esta noche lo ha demostrado. Pertenezco a ese mundo, un mundo que tú ni siquiera puedes empezar a comprender. Su voz se elevó, cada palabra un latigazo. Era su gran monólogo, la justificación que sin duda había ensayado 1000 veces frente al espejo. Mi ascenso a socia es inminente. Voy a vivir en La Moraleja. Voy a ser miembro de un club de campo. Voy a tener una vida que importa. Y tú te has convertido en un ancla, un peso muerto que amenaza con arrastrarme de vuelta al fango del que tanto me ha costado salir. Esto no es un divorcio, Andrés. Es una amputación. Me estoy librando de la parte de mi vida que me impide crecer. Se detuvo frente a él, su pecho subiendo y bajando por la agitación. Cogió un bolígrafo de plata de su bolso, una pluma estilográfica que él sabía que costaba más de 500 euros, y la dejó caer sobre los papeles con un chasquido seco y definitivo. Así que firma y déjame ser libre. Andrés la miró, no con odio, sino con una fascinación casi clínica. Estaba escuchando, sí, pero no sus palabras. Estaba escuchando la confesión perfecta que el micrófono oculto en el libro de la estantería, esa cosa rústica que ella tanto odiaba, estaba grabando en ese preciso instante. Él cogió la pluma estilográfica. El metal pulido se sentía extrañamente ligero y frío en su mano. Una herramienta ajena, desequilibrada. Deslizó el capuchón y el suave clic
resonó en el silencio cargado de la habitación. Valeria le observaba con una impaciencia apenas disimulada, sus brazos cruzados sobre el pecho, su postura la de una ejecutiva cerrando un trato desfavorable para la otra parte. Andrés bajó la mirada hacia la última página del acuerdo, hacia la línea de puntos que esperaba su nombre. Cuando la punta de la pluma tocó el papel, su mano estaba completamente firme. La tinta negra fluyó, líquida y oscura, formando las letras de su nombre, Andrés García. Era una firma limpia, decidida, la firma de un hombre que no está renunciando a nada, sino sellando un pacto consigo mismo. La caligrafía era la de su padre, la que le había enseñado en las largas tardes de domingo, una caligrafía de hombre honesto. La ironía le hizo sentir un escalofrío. Deslizó los documentos firmados de vuelta sobre la mesa de cristal. El movimiento fue suave, definitivo. Valeria se abalanzó sobre ellos como un ave de presa, sus ojos recorriendo la firma para asegurarse de que era real, de que su victoria era absoluta. Una sonrisa de puro y cruel alivio se extendió por su rostro. «Bien», dijo, su voz goteando con descendencia. «Has hecho lo correcto». Recogió los papeles y los guardó en su carpeta con un cuidado casi reverencial. «Tienes una semana para recoger tus cosas personales y marcharte. Necesito el piso libre cuanto antes. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Si es que tienes». Se giró y caminó hacia el dormitorio, dándole la espalda, un gesto de descarte final. Él se quedó de pie, en silencio. Y por primera vez en meses, sintió una abrumadora sensación de paz. Ella creía que había firmado su rendición, cuando en realidad acababa de firmar la orden de ejecución de ella. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. El Salón Real del Hotel Ritz era una agresión a los sentidos. Un universo paralelo diseñado para hacer que hombres como Andrés se sintieran como insectos atrapados en ámbar. El aire era espeso, una mezcla sofocante de los perfumes más caros del mundo, el aroma de canapés que costaban más que su jornal diario, y la fragancia casi imperceptible de la arrogancia. Observaba a Valeria. Ella no caminaba, se deslizaba. Estaba en el centro de todo, el sol alrededor del cual giraban planetas menores. Su vestido de un color rojo sangre destacando como una herida abierta en la sobriedad del salón. Reía, tocaba un brazo aquí, susurraba un cumplido allá, una maestra de la diplomacia social. Cuando el maestro de ceremonias, un hombre con una voz suntuosa y un bronceado perpetuo, anunció el premio a la directiva del año, el nombre de Valeria resonó en los altavoces con la solemnidad de una coronación. Un foco la siguió mientras subía los 3 escalones hacia el escenario, y la sala estalló en un aplauso atronador. Andrés sintió el corazón martilleándole contra las costillas, un tambor sordo en medio de la sinfonía de la victoria de ella. Ella cogió el pesado galardón de cristal, lo levantó, y su sonrisa, proyectada en la pantalla gigante que flanqueaba el escenario, era la de una diosa que acababa de recibir el tributo de sus fieles. Se acercó al atril, dispuesta a dar su discurso ensayado, mientras en la pantalla aparecía el logo de la empresa. Andrés metió la mano en el bolsillo, sus dedos callosos cerrándose alrededor del pequeño mando a distancia que le había proporcionado el técnico de sonido, un hombre con deudas de juego que el investigador de Garrido había localizado. Era un simple botón de plástico negro, pero en ese momento se sentía como el detonador de una bomba nuclear, y mientras Valeria abría la boca para hablar, él apretó el botón, sabiendo que el primer sonido que saldría por los altavoces no sería su voz, sino el eco de su traición. El zumbido electrónico de una llamada de teléfono conectándose llenó el opulento salón. Un sonido digital y vulgar que cortó el aire como un cuchillo oxidado. Hubo un instante de confusión. Los invitados se miraron unos a otros, frunciendo el ceño. En el escenario, la sonrisa de Valeria vaciló, una microexpresión de irritación cruzando su rostro perfecto, mientras miraba de reojo a la cabina de sonido, asumiendo un fallo técnico. Pero entonces, la voz que salió de los altavoces, nítida, íntima y cruelmente familiar, era la suya. No, claro que no se lo he dicho todavía, Ricardo. Esperaré a que me hagan socia. Un silencio espeso y repentino empezó a extenderse por la sala, absorbiendo los murmullos como un agujero negro. La voz de Valeria, grabada con una claridad forense, continuó, ajena a la devastación que estaba sembrando. En cuanto se firme, le pido el divorcio. ¿Te imaginas? Por fin, libres de ese lastre.
Andrés observó la escena desde su columna, un espectador invisible en la demolición de su propia vida. Vio cómo la sangre abandonaba el rostro de Valeria, dejándola con la palidez cerúlea de una estatua de mármol bajo los focos. La grabación continuó, implacable. Se burlaba del sueldo de 1000 eurista de Andrés, de su taller polvoriento, de sus manos sucias. Y entonces llegó la frase final, la que selló su destino social para siempre. Que se quede con su pisucho de Vallecas. Nosotras tendremos la moraleja y el mundo entero. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto, total, un vacío sonoro tan profundo que se podía sentir físicamente, una presión en los oídos y en el pecho. Cada una de las 500 personas en esa sala contuvo la respiración, sus ojos clavados en la mujer rota en el escenario, esperando ver qué sucedería cuando el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbara sobre ella. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. El silencio se rompió, no con un grito ni con un sollozo, sino con el sonido sordo y pesado del galardón de cristal, al estrellarse contra el suelo del escenario. Se le había resbalado de los dedos inertes a Valeria, y el trofeo que simbolizaba el cenit de su carrera yacía ahora a sus pies, hecho añicos, como su futuro. Ese fue el catalizador. Un murmullo colectivo recorrió la sala, creciendo rápidamente hasta convertirse en un rugido de susurros escandalizados y risas mal disimuladas. Decenas de teléfonos móviles se alzaron en el aire, sus pantallas brillando en la penumbra, grabando su humillación para la posteridad digital. Valeria se tambaleó hacia atrás, su mano en la garganta como si intentara evitar que un grito se le escapara. Se movieron con una calma profesional a través de la multitud conmocionada, ignorando el caos, su objetivo claro. Andrés los vio acercarse a la mesa de Ricardo. Uno de ellos le mostró una placa y le entregó un documento doblado. No eran de la policía municipal, eran de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. El informe del investigador sobre las empresas pantalla de Ricardo en Panamá y sus ingeniosas evasiones fiscales había llegado a las manos adecuadas. Valeria había sido el cebo, pero Ricardo era el verdadero premio. Andrés no se quedó a ver el resto. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida, pasando desapercibido entre el tumulto. Cruzó el vestíbulo de mármol, salió por las puertas giratorias y respiró el aire nocturno de Madrid, un aire que de repente se sentía limpio y fresco. Dejó atrás el sonido de las sirenas que se acercaban, el final de un mundo que ya no era el suyo, sintiendo por primera vez en años el peso de una libertad absoluta y la ligereza de un hombre que lo había perdido todo para ganarse a sí mismo. Valores como la lealtad y la honestidad no cotizan en bolsa, pero su quiebra personal es la más devastadora de todas. El dinero puede comprar una casa en La Moraleja, pero nunca podrá construir un hogar. ¿Qué crees que es más valioso? ¿La riqueza material o la integridad personal? Deja tu opinión en los comentarios. 6 meses después, el aire del nuevo taller olía a continentes lejanos. Ya no era solo el aroma familiar del pino y el roble de la península, sino que ahora se mezclaba con la fragancia exótica y casi picante de la teca de Birmania, el perfume profundo del ébano de Makassar y la dulzura del palisandro de la India. El espacio en sí era una catedral dedicada a la madera, un antiguo almacén de 2 plantas en el polígono industrial a las afueras de Madrid, que Andrés había comprado y rediseñado desde los cimientos. La luz natural se derramaba a través de inmensos ventanales orientados al norte, iluminando una colección de maquinaria alemana e italiana, cuyo zumbido era una sinfonía de precisión y potencia. Andrés se movía por este dominio con una calma que no había conocido en años. Su cuerpo, más delgado y fuerte, ya no se encorvaba bajo el peso de la inseguridad. Estaba terminando de pulir la pata de una mesa de comedor, una pieza única tallada en una sola plancha de nogal de 7 centímetros de grosor. Era un pequeño artículo de la sección de sociedad de un diario económico. La fotografía, granulada y poco favorecedora, mostraba a Valeria saliendo de los juzgados, con el rostro demacrado y oculto tras unas enormes gafas de sol. El titular era breve y brutal: Del Ritz a la ruina, la caída de la ejecutiva Valeria Fuentes. El texto detallaba su despido fulminante, su ostracismo social y la batalla legal que había perdido contra la empresa por incumplimiento de contrato, dejándola en la bancarrota. De Ricardo Vargas solo se mencionaba que su juicio por fraude fiscal y blanqueo de capitales estaba fijado para el otoño.
Andrés no sintió ni una punzada de placer vengativo, solo un vacío profundo y una extraña compasión. Era como mirar los restos de un accidente de coche en el que él había sido el único superviviente. Dejó la taza y, al salir a recoger el correo, encontró un sobre oficial con el membrete del juzgado de lo mercantil, una notificación final que el cartero había dejado, y al abrirlo, vio su nombre y el de ella conectados por última vez en un documento que declaraba la conclusión de un proceso de liquidación, un epitafio legal para una vida que ya se sentía como si la hubiera vivido otra persona. Sostuvo la notificación de la quiebra de Valeria en su mano por un instante. El papel oficial se sentía frágil y sin importancia contra la piel curtida de su palma. Pensó en los 50 millones de euros, una cifra que su mente aún luchaba por comprender, ahora convertidos en un portafolio de inversiones diversificadas y un fideicomiso irrevocable gestionado por un equipo de expertos en Zúrich. Era una fortuna abstracta, una serie de números en una pantalla segura, un poder latente que le garantizaba no volver a preocuparse por una factura jamás. Pero entonces, su otra mano se posó sobre la mesa de nogal en la que estaba trabajando. El piso de Vallecas, el que ella había llamado ratonera, no lo había vendido. Lo había restaurado por completo, devolviendo a la vida el suelo hidráulico original y las vigas de madera, y se lo había alquilado a un precio simbólico a una joven pareja del barrio, un médico y una maestra, para que pudieran construir allí el hogar que él nunca tuvo. Su verdadero proyecto, sin embargo, estaba tomando forma en el centro del taller, una intrincada biblioteca de cedro rojo, destinada a la nueva ala infantil del hospital público de su distrito. No era un encargo, era un regalo. Mientras ajustaba una junta de cola de Milano, una unión tan perfecta que parecía que las dos piezas de madera habían nacido para estar juntas, comprendió la lección final de toda aquella ordalía. Valeria y su mundo estaban obsesionados con el precio de todo y no entendían el valor de nada. Él, en cambio, había aprendido que el verdadero premio no era el boleto de lotería, sino la libertad de dedicar su vida a crear cosas de un valor incalculable, objetos honestos, belleza duradera y una silenciosa y sólida dignidad. Valores como la lealtad y la honestidad no cotizan en bolsa, pero su quiebra personal es la más devastadora de todas. El dinero puede comprar un chalet en La Moraleja, pero nunca podrá construir un hogar. ¿Qué crees que es más valioso, la riqueza material o la integridad personal? Deja tu opinión en los comentarios.